columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos de nuevo a ese lugar. Pues qué bendición que está siendo de edificación las reuniones, la enseñanza que se está compartiendo de la carta a los Corintios. Invitamos a todos a que asistan. Hay un grupo que ha estado asistiendo constantemente, es trimestral, recuerden que es trimestral. Descansamos en abril, retomamos en mayo, descansamos en agosto, retomamos en septiembre y descansamos diciembre. Les invitamos para que vengan a esas clases, a esa enseñanza muy interesante. Personalmente, de todos los que estamos aprendiendo, creo que yo soy el que está aprendiendo más, hermanos. Gracias a Dios por las enseñanzas del apóstol Pablo, por haber usado a Pablo de esa manera. Bueno, hermanos, pues vamos a la palabra, vamos a Mateo capítulo 10, versículo 16, por favor. Mateo 10, 16. Vamos a darle lectura. Usted va a decirme, pero eso ya lo vimos. Le pido su atención. Vamos a ver una contemplación de Cristo, por favor. Vamos a ver una contemplación de Cristo en este versículo. Dice así: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta mañana. Te agradezco que tu gracia, tu misericordia nos haya traído de nuevo a este lugar. Te pido, Señor, que tu predicación pueda ser expuesta, tu palabra pueda ser dada fielmente, Señor, conforme a tu verdad. Ayúdame a exponer, ayúdame a hablar. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Prepara los corazones, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a recibir tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine para escuchar, comprender y aplicar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hemos hablado que la Escritura, la palabra de Dios, se dirige, o más bien hace referencia y habla de una sola persona. ¿Cuál es el punto central de la palabra de Dios? ¿De qué habla la Biblia? Hay un personaje central donde la Biblia se enfoca. Es Cristo. Hermanos, la misma Escritura, la misma Biblia nos enseña y exhorta a mirar a Cristo en ella. De manera introductoria voy a mostrar esto. Lucas 24, 27, por favor. El mismo Jesucristo nos expone y nos habla acerca de estas verdades. Leemos y dice así: Y aconteció, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Note por favor que todas las Escrituras, dice aquí, les declaraba en todas las Escrituras lo que, ¿de quién hablaba? ¿De quién decían? De él, de Cristo. Ahí en el versículo 44, siempre el mismo capítulo, Lucas 24, observamos: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Observamos cómo el mismo Jesucristo les muestra a sus discípulos que la Biblia habla de una persona. El punto central de las Escrituras es uno. ¿Quién? Jesucristo. Ahora, por favor, vemos otro ejemplo, cómo las Escrituras
o cómo los mismos apóstoles comprendieron bien esto y ellos se enfocaban en ese mensaje, se enfocaban en esa predicación. En Hechos 5:42, miramos por favor de nuevo, y ellos reciben, ellos comprenden y entienden cuál es el punto central de la Biblia. Y dice así: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a uno. ¿A quién? A Jesucristo. Es el mismo principio que Jesucristo muestra en Lucas 24, 27 y 44, donde los apóstoles comprendieron, observaron, se dieron cuenta y dijeron: las Escrituras hablan de una persona. ¿Cuál es el mensaje de las Escrituras? Uno. ¿Cuál es? Cristo. Y espero que podamos entender esto. Muchos han utilizado las Escrituras para dar un mensaje motivacional o un mensaje psicológico o un mensaje centrado en ti, un mensaje humanista, cuando nuestra visión debe de ser Cristo. Debemos de contemplar a Cristo. Por favor, otro versículo, siempre en Hechos, capítulo 8, versículo 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y dice, les predicaba a Cristo. ¿Por qué razón les predicaba a Cristo? ¿Por qué razón? Porque de eso hablan las Escrituras. Hermanos, es esta nuestra predicación. Si usted está pensando, qué aburrido, el pastor nos predica a Cristo, te equivocaste entonces. Tú no debes de venir a ese lugar. Deberías de irte a otro lugar, a un lugar de entretenimiento, a un lugar donde mejor hablen de ti. Dan cursos, hermanos, de superación personal. Dan cursos, usted puede averiguar, dan cursos acerca de motivación, ¿no? O decirte que te ames y que te vaya bien en la vida. Hay cursos de eso. Pero aquí, hermanos, venimos a conocer a una persona. Venimos a conocer a Cristo. Así que, si por algún momento pasa esto por tu cabeza, estás equivocado entonces al venir a escuchar otra cosa. Pero los apóstoles entendían muy bien, los discípulos entendían muy bien cuál es el mensaje de las Escrituras. Es Cristo. Vemos otro versículo más, en el versículo 35, siempre de Hechos, por favor. Dice así, 8:35 de Hechos. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, habla el ejemplo, el contexto es que le estaba hablando al eunuco etíope que había abierto las Escrituras allí en Isaías 53, donde habla que él fue como cordero, como oveja, el matadero enmudeció. Y él quería saber de quién estaba hablando el profeta, de él mismo o de otra persona. Y dice aquí, y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Cuál es la meta, hermanos? Hablar de Jesucristo. Ese es el Evangelio, anunciar lo que Cristo hizo. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? ¿Qué ha hecho Cristo? ¿Por qué vino Cristo? Otro pasaje, Hechos 9:20, por favor. Les estoy demostrando cuál es el punto principal de las Escrituras. ¿Cuál es el centro de las Escrituras? Enseguida predicaba a Cristo. Este es Saulo, cuando se convierte. ¿Qué fue lo que hizo Saulo al convertirse? Inmediatamente predicaba ¿a quién? A Cristo. Mostraba a Cristo. ¿Quién es Cristo? Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Por favor, otro pasaje. 11:20, siempre de Hechos. Dice así, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Otro pasaje, por favor, 17:3. Estoy poniendo las bases, hermanos, de lo que quiero mostrarle.
Hechos 17:3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, el apóstol Pablo, es el Cristo. Por favor, ahora versículo 18 siempre del mismo capítulo. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Por qué decían esto de Pablo? Porque Pablo hablaba de una persona, de Cristo, porque les predicaba el evangelio de Jesús. ¿Y qué hablaba de Jesús? En este caso, de la resurrección, de que él había resucitado. Por favor, primero a los Corintios 2:2. 2:2, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino una sola cosa, decía el apóstol Pablo, a Jesucristo y a este crucificado. Este era el centro de su predicación del apóstol Pablo. Hermanos, ese es el verdadero objetivo de la predicación bíblica. Hablar de uno. ¿De quién? De Jesucristo. Miremos lo que el apóstol Pablo dijo en cuanto a aquellos predicadores que hacen tal vez publicidad y propaganda de sí mismos. Aquellos predicadores que en vez de hablar de Cristo hablan de sus propias experiencias o de sus propias anécdotas o de lo que ellos han hecho y han logrado. Primero los Corintios capítulo 4 versículo 1. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Así pues, a ver, creo que la cita es versículo 5, hermano. Córrale 4 versículos más. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también. A ver, no es este el pasaje. Sí, a ver, permítame, hermano. Si alguien me ayuda, por favor. Dice el apóstol Pablo que no nos predicamos a nosotros mismos. Vea si no es segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios. No. Ahí está, ya está. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Tiene otra versión, ¿verdad, hermano? ¿Puede ponerle, por favor? TLA, ahí está claro lo que quiere decir. Porque algunos pueden suponer, no nos predicamos a nosotros mismos. O sea que el mensaje no es para nosotros, pueden decir, no. Lo que Pablo está diciendo, y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos, no hacemos publicidad, no hacemos propaganda de nosotros. Nuestra predicación no es hablar de mí. Hermano, la predicación, no queremos que el predicador hable de sus experiencias. No queremos que el predicador nos diga cómo vive, qué hace, qué no hace, sus hazañas. ¿Qué quieres buscar de un predicador? ¿Qué debes de buscar en un predicador? Que enseñe, que hable, que diga de Cristo, que nos muestre a Cristo. Esto debes de buscar tú en un predicador. En una ocasión le preguntaron a Juan el Bautista, ¿qué dices de ti mismo? Dinos, ¿qué dices de ti mismo? Hermanos, sepa que Juan el Bautista tenía las credenciales suficientes para decir que él venía de una generación, de una genealogía, de una familia de sacerdotes. Él era hijo del sacerdote Ezequías. Él era hijo de la familia de Leví, era de la familia levita. Su madre era de esa familia también. Él podía haberse dicho todo eso. Es más, yo soy primo de Jesucristo, del Mesías. Pero ¿qué fue lo que dijo Juan el Bautista? Yo soy solo una voz que clama en el desierto. ¿Y qué clama en el desierto? ¿Qué grita en el desierto?
arrepentíos, porque el Señor Jesucristo está cerca. La primera llegada, la primera venida. Ahí esto nos da a entender, hermanos, y vemos claro, que un predicador no debe de hablar de sí mismo, sino que su predicación, su enseñanza se centra ¿en quién? En Cristo. Si tú escuchas a un predicador que empieza a hablar de sus experiencias, de sus hazañas, retírate de ahí, levántate, date la vuelta. Yo quiero escuchar de Cristo. Yo quiero conocer a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él, sino por Cristo. Así que, hermanos, ese es el verdadero objetivo de la predicación bíblica, la predicación cristocéntrica. ¿Por qué? Porque esa es la predicación que salva. Regresamos, por favor, a Mateo 10:16. Mateo 10:16. Vamos en Reina Valera, por favor. Jesucristo habla: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Antes de pasar, hermanos, al siguiente punto, pues ya vemos que ven que traemos una exposición bíblica o predicación secuencial. Este versículo ya hemos expuesto y hablado, pero no quería pasar a lo siguiente si primero no quiero mostrarles algo aquí. ¿Cuál es el significado? O más bien, hermanos, ¿dónde miramos a Cristo en este versículo? Tú puedes decirme, es cierto, Él está enviando, Él está mandando a los discípulos, pero hay algo que quiero mostrarte aquí. Primero debemos de ver que Él señala y muestra, Jesús va a señalar algo y va a señalar la peligrosidad de la misión que les va a encomendar. ¿Recuerdan? Esta expresión, he aquí, eso significa que va a señalar, va a mostrar algo. ¿Y qué les va a mostrar? La peligrosidad de la misión que los va a enviar, la misión que les va a encomendar. Y Él les da una ilustración, una comparación para que comprendieran la magnitud del riesgo. Y la figura que Él les muestra son de las ovejas en medio de lobos. ¿Cuál será el posible fin o el posible final de esas ovejas indefensas en medio de lobos? ¿Cuál será el posible fin que casi es asegurado? La muerte. La muerte. ¿Dónde miramos a Cristo ahí? Ahorita, no se adelanten. Es una pregunta que estoy haciendo al aire. Ahora, para que podamos entender todo esto, tenemos que conocer el carácter de la oveja. ¿Cómo es el carácter de una ovejita? Es dócil, mansa, noble, afectuosa, entre ello indefensa. Hermanos, una oveja es incapaz de valerse a sí misma cuando es dejada sola. No puede ir si la dejan sola, no avanza, no se orienta sin ser conducida o dirigida. Esta es parte de su carácter de las ovejas, es parte de su naturaleza. Es por esa razón que las ovejitas necesitan de un pastor. Y es la misma idea y aplicación para nosotros como ovejas de Cristo. Dice Jesucristo: separados de mí, nada puedes hacer. ¿Por qué? Porque somos demasiado incautos. Nos dejamos engañar fácilmente, somos demasiado ingenuos. Y esta es una característica totalmente diferente al lobo. ¿Cómo es el lobo, hermanos? El lobo es muy hábil. El lobo es muy inteligente. No sé cuántos hayan visto algún documental de lobos, hermanos, pero ellos son muy astutos, vigilan y buscan la oveja más lenta. Ellos están investigando, son animales que tienen esta naturaleza. Y el señalar esto y el conocer todo esto nos da un sentido más profundo
de lo que Jesús nos habla, pero con todo esto quiero mostrar, hermanos, a Cristo aquí. Ese es el fin de la predicación de hoy. Mientras que el carácter del lobo, ese es un animal carnívoro, para empezar, se alimenta de carne fresca, es decir, él es un depredador, es cazador de otras especies para alimentarse. El lobo es salvaje, es feroz. Vamos a ver unos pasajes para ilustrar esto. Ahí en Isaías 11:6, por favor, hermano. Como la misma Biblia nos muestra esta verdad. Isaías capítulo 11, versículo 6. Morará el lobo con el cordero. ¿Cuándo va a suceder esto? Esto va a ser cuando Cristo venga, hermanos. Esto es algo que hoy no sucede. ¿Qué pasa si juntas al lobo con el cordero? Se lo desayuna. Pero dice que ahí morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Eso no sucede hoy. El leopardo, cuando ve el cabrito, hermanos, se le va a hacer agua a la boca. Se lo va a almorzar. Pero aquí dice que el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntas. ¿Puedes poner a un león y a un becerro juntos, hermanos? No, se lo va a cenar. Y un niño, dice, los pastoreará. Pero la idea es de que esto no sucede hoy por la ferocidad, porque estos animales son carnívoros. Habacuc 1:8, por favor. Habacuc 1:8. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces, dice así, que lobos nocturnos. La idea es esta, mostrar la ferocidad. ¿Y cómo lo ilustra? A veces, hermanos, estos pasajes que vemos en la Biblia, como son tan familiares para nosotros, ya no tiene el impacto como cuando lo escucharon por primera vez los oyentes originales. Y es tan familiar, lo hemos repetido y escuchado tantas veces que ya no es el mismo impacto, pero vea la ferocidad de los lobos. Y los lobos buscan a las ovejas para darle muerte. Por ejemplo, allí en Juan 10:12, donde Jesús nos muestra esta verdad. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo porque es feroz y sabe para qué viene un lobo cuando va a un rebaño. ¿Para qué más va a ir un lobo a un rebaño? Para comérselas. Pero el asalariado ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Hermanos, el lobo duerme de día y merodea por la noche. Es una manera estratégica que ellos emplean. Hay pasajes de la Biblia, pero no vamos a mostrar esto por cuestión de tiempo. En sentido figurado, entonces, la comparación con el lobo denota habilidad y violencia, mientras que las ovejas, todo lo contrario. Las ovejas, en vez de mostrar habilidad e inteligencia, las ovejas son ingenuas, incautas. En otras palabras, son tontas. Mientras que el lobo es feroz, hábil, inteligente. Hermanos, tomando en cuenta que los judíos tenían una cultura de pastores desde incontables generaciones, como por ejemplo la reacción de David ante la historia del profeta Natán. ¿Cómo reaccionó David? Ahí en 2 de Samuel capítulo 12, por favor. Natán le narra una anécdota, le narra una historia al rey David. ¿Cómo reacciona David cuando escucha esa anécdota? ¿Lo han leído? Bueno, si no lo han leído, ahorita lo vamos a leer. 2 de Samuel 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Hasta el versículo 13. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Siguiente, por favor. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita,
que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Antes de ser rey David, ¿a qué se dedicó? Él era un pastor. Le están narrando la historia, esta historia se la están narrando a un ex pastor. Versículo 13, ese es el que sigue. Pero el pobre, el 4, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. Vea cómo reacciona uno que conoce y sabe que es criar ovejas. Si a mí me hubiesen contado esa historia, ay, pobre ovejita, pues ahí me lo saludas, ¿no? Pero como le narraron la historia a un hombre que sabía y conocía el ambiente de pastores, de ovejas, hubo una reacción. Hermanos, cuando nos narran la historia de las 100 ovejas, tal vez para ti no es impactante, porque tú no sabes cómo un pastor cuida a sus ovejas, cómo un pastor atiende a sus ovejas, cómo un pastor se encariña con sus ovejas, cómo un pastor no duerme en las noches por cuidar a sus ovejas, inclusive el cariño que empieza a sentir un pastor por ellas, que les pone nombre a cada una de ellas y las llama por su nombre. Cuando 2 o 3 pastores se topan en el camino y empiezan a platicar, las ovejas entre ellas, las ovejas de los diferentes rebaños, pueden haber 2 o 3 rebaños ahí dispersas entre ellas, pero los pastores no se preocupan, porque las ovejas, dice, oyen su voz y siguen al pastor, identifican la voz de su pastor, y cada pastor sigue su camino, y las ovejas acompañan al pastor. Hermanos, todo este contexto, toda esta cultura, esta práctica, envuelve esto que Jesús está diciendo. Les envío como ovejas en medio de pastores. Para una cultura como ellos, eso fue impactante. O sea, el pastor está para proteger a las ovejas y no para exponerlas a los lobos. Está para protegerlas de los lobos, no para enviarla entre lobos. Y David, cuando escucha esto, dice, reacciona con furor. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo, dice, es digno de muerte. Vamos a dejarlo ahí, solo quiero que vean la reacción de David, porque ahí hay un tema más profundo si seguimos leyendo. Y David reacciona de esta manera. Entonces, los judíos, los apóstoles, cuando son enviados a predicar, y Jesús les dice en este versículo 16 esas palabras, les envío como ovejas en medio de lobos, ellos que estaban muy familiarizados con este tipo de ejemplos, comprendían muy bien la idea que Jesús les quería ilustrar, algo que para nosotros en una cultura urbanizada, modernizada, con tecnologías muy alejadas de la vida sencilla y rústica, es difícil de captar. Y la única manera que pudieran entenderlo y comprenderlo es conocer un poco de la cultura y vida pastoril. Yo, hermanos, les aconsejo, les sugiero que lean por favor un poco de la vida pastoril, porque eso les va a abrir la mente cada vez que lean el Salmo 23. David, cuando escribió el Salmo 23, él tenía en mente cómo él cuidaba a sus ovejitas y decía, Jehová es mi pastor. Así de la misma manera que él amaba a sus ovejas y veía las ovejas de su padre, él decía, Jehová cuida de mí, Jehová es mi pastor. Algo que me llamó la atención mientras leía algunas de las cosas, varias cosas de los pastores y las ovejas. Las ovejas viven en rebaño. ¿Saben eso, hermanos? Las ovejas no viven solas. Las ovejas, por cierto, las ovejas no pueden vivir solas, porque si las ovejas están solas se mueren. Son bocado fácil. Las ovejas viven en rebaño. Pero ¿sabes por qué? Mucha gente dice que es porque son animales muy sociales.
Sin embargo, recientemente los científicos han demostrado que viven en rebaños para asegurar su supervivencia individual. Lo cierto es que las ovejas tienen pocos recursos de defensas físicos contra los depredadores. Por eso viven en rebaños y necesitan de un pastor. Cuando les amenaza un peligro, corren a refugiarse en el centro del grupo. Así minimizan la posibilidad de ser devoradas por un depredador. Hace un momento decía el hermano Víctor, la Biblia nos dice que nos congreguemos y no es opcional, es una orden. Pero vemos que no es una orden, y más que una orden, es una necesidad. Si nos consideramos ovejas de Cristo, no podemos estar nosotros aislados. No podemos alejarnos del rebaño, tenemos que estar en el rebaño porque esto también es parte de nuestra protección y de nuestra seguridad. Muy bien, estamos dando contexto, ¿no?, acerca de todo esto en cuanto al conocimiento y la cultura de pastores y lo que envuelve la vida de una oveja. Ahora regresamos a Mateo 10:16. ¿Dónde miramos a Jesús en este versículo? ¿Dónde miramos a Jesús en este versículo? He aquí yo os envío como a ovejas en medio de los lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hermanos, muchos pasajes demuestran que Cristo fue enviado por el Padre a este mundo como oveja, como el Cordero de Dios. Así que Jesús es la suprema oveja. Él es la oveja de ovejas. Él es la gran oveja. Esta oveja fue enviada a una misión, fue enviada a un mundo hostil, repleto de lobos feroces, salvajes, crueles y violentos. ¿Y qué sucedió con esta oveja? La mataron. La Escritura nos muestra claramente. Vea cómo dice Juan 1:29. Por favor, Juan 1:29. 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay más pasajes, siempre del mismo capítulo, versículo 36, por favor. Versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hechos 8:32. Vamos a observar algo aquí, hermanos. Estoy mostrando dónde la Escritura demuestra esto. 8:32. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado. ¿Para qué fue enviado Jesús? Para morir. El niño del pesebre nació para morir. Ese es el mensaje de la Navidad. O sea, si vas a anunciar y vas a hablar del pesebre, habla de la cruz también. Si vas a hablar de Cristo como el gran maestro, habla también de la cruz. Puedes hablar de Cristo desde cualquier punto, pero sin pasar el mensaje de la cruz. O sea, sin dejar atrás el mensaje de la cruz. Quieres hablar de Cristo como el profeta de profetas, pero no dejes el mensaje de la cruz. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Hermanos, lo que Jesús estaba haciendo era algo que Él mismo, en ese momento, Él estaba viviendo. He aquí yo les envío como ovejas entre lobos, así como yo fui enviado por mi Padre. Estoy implicando todo eso. No lo dice la Escritura, pero a través de todo esto estamos viendo que es así. Este es un pasaje de Isaías 53:7. Ahí en Primera de Pedro 1:19, por favor.
sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Nos muestran al Cordero de Dios. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. ¿Y cómo estaba este cordero? Como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Por favor, versículo 8 de ese mismo capítulo. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. 6.1, por favor, de Apocalipsis. 6.1. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira, el Cordero de Dios. Sabemos muy bien que el Cordero de Dios es Jesucristo. Hermanos, por favor, atención. Esta visión y contemplación de Cristo como la gran oveja revela su carácter y la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestra redención y salvación. ¿De qué forma el texto apunta el carácter y la obra redentora de Dios y la necesidad del hombre? ¿En qué forma apunta el carácter de Cristo? ¿En qué forma apunta el carácter de Dios, la obra redentora de Dios? Y al mismo tiempo también podemos ver la necesidad del hombre. Podemos ver, hermanos, su amor en primer lugar. Podemos ver también su valor. ¿Qué necesitaban los apóstoles cuando Jesús les dijo a ellos: les mando a predicar, pero les voy a advertir algo? El mundo no los va a recibir con los brazos abiertos. El mundo les va a recibir con insultos. El mundo les va a recibir con golpes. El mundo les va a recibir con piedras, con patadas, con maldiciones. ¿Qué deberían de hacer los discípulos en ese momento? ¿Retirarse, darse la vuelta, irse? ¿Cómo deberían enfrentar eso los discípulos? ¿No con valor? Hermanos, vea por favor, ¿qué necesitó Jesús para poder venir como Cordero? El valor, valentía, carácter. Quiero que note, por favor, que analice y vea. Gracias, hermano. Que podemos ver una parte del carácter de Jesucristo en su obra redentora. Podemos mirar también su misericordia. A través de esto muestra la necesidad del hombre, muestra la gran miseria del hombre, que fue necesario, y nuestra incapacidad de hacer algo por nosotros mismos. Y por tanto no había otra solución que Dios mismo vino y se despojó de sus honores y se hizo hombre, sometiéndose a nuestros mismos padecimientos y necesidades. Vea por favor como dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces podemos ver a través, hermanos, de esta misión, observamos el carácter de Jesucristo, y a través de esta misión en la cual vino como la gran oveja, el Cordero de Dios, podemos observar la gran necesidad que teníamos, la insuficiencia. No podíamos hacer nada por nosotros mismos. ¿Y quién fue el que tuvo que actuar y hacer algo? Jesucristo, Dios mismo, se despojó de sus honores y entonces Dios encarnó, vino en forma de hombre. Podemos ver también el carácter de la ovejita
En el carácter de la ovejita podemos mirar el carácter de Cristo en la tierra. Cuando vino al mundo, Jesucristo vino en un carácter de mansedumbre, manso, obediente, dócil, dependiente de su Padre. Vemos ahí, por favor, en Juan 5:30. Dice Jesucristo que Él no hacía nada por su propia cuenta. No pudo yo hacer nada por mí mismo, estoy leyendo mal, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿En qué sentido Él es como las ovejas? En el sentido de la obediencia y la nobleza a la palabra, a las órdenes, a las instrucciones de su Padre. En ese sentido, Él es esa oveja, ese carácter. Ahora, hermanos, entendamos algo aquí. Esto es cuando Cristo vino a la tierra, pero cuando Jesucristo regrese en su segunda venida, no vendrá como oveja, sino que vendrá como león, con voz de arcángel. Cuando todos temblarán y temerán. En la primera venida Jesucristo vino así como oveja, pero en la segunda Él vendrá como león, con voz de arcángel, dice la carta a los tesalonicenses, descenderá del cielo y con voz de trompeta, con voz de autoridad. Y ahí en varios pasajes de Apocalipsis, lo voy a mencionar de paso, Apocalipsis 5, 6, 12, el 17, 19, 11 al 21, nos hablan del poder y de la autoridad cuando venga Cristo y se abra el sexto sello, y cuando Él venga todos lo verán. Pero ¿qué van a hacer todos aquellos cuando vean a Cristo venir? Temblarán. Vamos a leer ese pasaje, por favor. Allá en Apocalipsis 6, 19, 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos. A ver, siguiente versículo, hermano, por favor. Allí el 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Aquí muestra la llegada del Mesías, de Jesucristo al mundo, que se ilustra, y lo podemos observar en Mateo 24. Es la misma escena, solamente que en Mateo 24 lo ilustra y lo muestra con palabras diferentes, pero es lo mismo. Es el fin de esto, es cuando va a aparecer la señal del Hijo del Hombre. Siguiente versículo, por favor. Escuche, vea la reacción de las gentes. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Siguiente, por favor. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Eso es lo que va a suceder. Podemos observar cómo en la naturaleza sucederá ese cataclismo mundial. Siguiente. ¿Y qué va a suceder con los reyes de la tierra? ¿Qué va a suceder con las gentes? Ya no va a ser aquel Jesucristo indefenso. Ya no va a ser esa oveja que vino. Era necesario que viniera así, como Él nos ha enviado ahora, que después vendrá Él con ese poder y esa autoridad. Y dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Siguiente versículo. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Y de quién? De la ira del Cordero. Ese ya no vendrá con ese carácter de Cordero. Es irónico, porque un Cordero, ¿qué temor pueden tener de un Cordero? Pero van a ver aquí, hermanos, que ese Cordero será transformado. Ya no va a ser aquel corderito indefenso, sino que vendrá con poder y autoridad. Jesucristo, cuando estaba enviando a sus apóstoles, he aquí les envío como ovejas en medio de lobos. Y Jesucristo mismo estaba siendo el ejemplo. Él es la gran oveja. Fue enviado Él a este mundo hostil, rodeado de lobos feroces,
¿Y qué pasó con esa ovejita o ese cordero? Finalmente, la devoraron. Este mundo lo devoró. Devoró a esa oveja, a Jesucristo, el Cordero de Dios. Hermanos, y todo esto, ¿para qué o por qué necesitamos escucharlo? ¿Por qué necesito predicarlo y enseñarlo? ¿En qué nos beneficia? ¿En qué nos ayuda? ¿Qué aplicaciones prácticas encontramos aquí? No sé usted si tenga algún mensaje que ha recibido en esta mañana. ¿Qué nos enseña esto acerca de Dios? Primero puedo ver algo. Dios es amoroso y misericordioso. Él no tenía la obligación de hacerse hombre. Si Él no se hacía hombre y no nos salvaba, Él seguía siendo Dios. Él seguía siendo justo. Y nosotros estuviéramos completamente perdidos, indefensos, condenados, sin salvación. Y fue tanto su amor para con nosotros que vino como una oveja. Vino en semejanza humana con una actitud mansa y humilde. Él no vino a condenar en la primera. Pero en la segunda, ¿cómo viene, hermanos? Viene con juicio y condenación. Él estuvo en esa actitud mansa y humilde en medio de un mundo cruel y despiadado que finalmente, escúcheme bien, no tuvo compasión con él. ¿Y sabe una cosa? Este mundo sigue con esa misma actitud, sigue sin compasión hacia él. Esa ira que sienten hacia él, ¿a quién es manifestada ahora? A sus ovejas, a su iglesia, a nosotros. Todos esos insultos son para él. Cuando la gente te insulta, te rechaza, se violenta contra ti, realmente lo están haciendo contra él, contra el mismo Cordero de Dios. Pero como no lo ven, te lo van a hacer contra ti porque tú eres un representante de él. ¿Qué nos enseña este pasaje de nosotros? ¿Qué nos dice acerca de nosotros? Nos muestra nuestra miseria. Era tal que fue necesario que Dios mismo se hiciera hombre. ¿Alguna vez he escuchado o ha dicho esta expresión? Uno mismo tiene que hacer las cosas. No hay alguien que pueda hacer aquí algo en esta casa, ¿no? No hay nadie que pueda resolver el problema, lo tiene que hacer uno mismo. ¿Qué nos demuestra esto cuando decimos que nadie es competente, nadie es suficiente para poder hacer esa obra? Hermanos, era tanta nuestra incapacidad, fue tal, nuestra miseria tal, que nos dice esto, hermanos, que sin Dios estamos totalmente perdidos. No hay salvación. Nuestra miseria era tal que fue necesario que Dios mismo se hiciera hombre. Y esto demuestra que no había solución en nosotros mismos. Estábamos perdidos, condenados a la oscuridad eterna. No había ninguna posibilidad de salvación. Estábamos totalmente expuestos. Y Dios mismo tuvo que hacerlo. Quizás podían decir, sálvense, pero no nos podemos salvar. Nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie, absolutamente nadie. Por eso Dios tuvo que elegir. Por esto es consistente la doctrina de la elección, la doctrina del llamamiento, la doctrina de ese llamado irresistible. ¿Por qué razón? Porque nadie puede acudir al llamado de Dios a menos que sea Él mismo que te traiga aquí. Juan 6:44, ¿qué dice Juan 6:44? Nadie puede venir a mí si no es traído por el Padre. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Nuestra insuficiencia. Ni siquiera eso podemos hacer y por eso somos traídos por el Padre a Jesucristo. Dios tuvo que intervenir y sigue interviniendo. ¿Qué nos enseña este pasaje de Cristo? Nos enseña su obediencia. Nos enseña la sujeción al Padre. Nos enseña su amor y disposición por salvar al pecador condenado, sin solución. Hermanos,
podemos observar un principio atemporal, algo que esto va a ser siempre, y fue en el momento que se lo enseñaron a los apóstoles y sigue siendo hoy, y vamos a morir nosotros y vendrán generaciones y seguirá este principio, que a pesar, escúcheme bien hermanos, mire que observamos aquí lo que estamos leyendo de Mateo 10, 16, a pesar de la demostración de tal amor a un mundo caído y perdido, este mundo se opone, rechaza y persigue a muerte a Jesucristo y a sus mensajeros, sus discípulos. Esto sigue siendo hoy en día también. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? Les envío como ovejas en medio de lobos. Eso se cumplió en Jesucristo. Eso se sigue cumpliendo hoy y se seguirá cumpliendo a pesar de la demostración de amor a este mundo. ¿Qué es lo que hace el mundo con esa demostración de amor? Lo rechaza, lo maldice, lo patea. ¿Qué hay que hacer con esta verdad, hermanos? ¿Qué hay que hacer con todas estas verdades que les estoy hablando? Tienen que haber cambios cognitivos en nosotros. ¿Qué significa? Cambios en tu manera de pensar. Cambios en tu manera de percibir y de contemplar a Cristo. Cristo no solo envió a sus discípulos como ovejas. Primero, Cristo no solo envió a sus discípulos como ovejas en medio de lobos, sino que Él mismo fue el mayor ejemplo. La oveja mayor, la oveja perfecta y más pura en medio de lobos rapaces, en un mundo cruel, en un mundo despiadado. Y el rechazo del hombre hacia Dios se expresó colgando a Cristo en una brutal cruz, en una muerte violenta e injusta. Él es el Cordero de Dios. Tiene que haber cambios emotivos. Esto debe de despertar admiración. ¿Qué debe de suceder en nosotros, hermanos, con todo esto? Debe de despertar admiración. Debe de despertar admiración en Cristo. Por lo que Él hizo, Él fue valiente. Hermanos, imagínate ser rechazado. Cuando presentaron a Jesucristo, la multitud enardecida, lo presentan ahí delante de todos y había una masa de gente, aquella que hace un tiempo había estado con Jesús y lo seguía, y Jesús les había dado de comer. Esa multitud, esa misma multitud, le estaba gritando que sea crucificado. Crucifícale, crucifícale. ¿Cómo crees que Jesús habrá sentido humanamente, hermanos? Ahí estaba Él de pie, el Cordero de Dios, el inocente, el que vino únicamente para salvar a aquellos que lo estaban maldiciendo. Hermanos, debe de despertar en nosotros una admiración. Él fue valiente. Él se mantuvo firme hasta el final. Debe de despertar en nosotros también una gratitud. Él lo soportó todo por amor. Debe de despertar en nosotros un gran amor por nuestro Cristo. Debe de despertar en nosotros una sincera adoración. Cuando nosotros venimos a cantar y adorar, nos olvidamos quién es Cristo, qué fue lo que hizo Cristo, por qué vino Cristo. Todo esto que Él padeció por nosotros, y solamente asistimos muchas veces a una reunión religiosa. O sea, tú vienes con esa mentalidad, pero si nosotros miramos a Cristo, conocemos a Cristo, nos presentan a Cristo, debe de despertar en nosotros una sincera adoración a Él. Ahora entiendo por qué Apocalipsis 5, por favor, dice esto. (5:1) Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Siguiente. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Siguiente, por favor. Y ninguno, ni en el cielo,
ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Siguiente. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Siguiente. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. Ya no el cordero. El león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Siguiente. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Siguiente, por favor. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Por qué razón se postran delante del Cordero? Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Siguiente, por favor. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, ¿qué decían de él? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado. Tú fuiste inmolado. No sé si por alguna vez has pensado esto. El Cristo, el Cordero de Dios, es digno de ser adorado. Es digno de ser exaltado. ¿Por qué razón? Porque fue inmolado. Porque fue sacrificado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Este cántico, ¿quiénes lo hacían, hermanos? Aquellos quienes fueron redimidos. Mire cómo dice, con tu sangre, ¿qué dice? Nos has redimido. Cristo no vino a morir por los ángeles. ¿Por quiénes vino a morir Cristo? Por los pecadores, por los hombres de la tierra. Y este cántico, ¿quién lo va a hacer? Nosotros, tú y yo. Pero no vamos a esperar llegar al cielo para hacer este cántico. ¿Desde cuándo vamos a empezar este cántico? ¿Cuándo vamos a adorar a Dios? ¿Cuándo vamos a adorar a Cristo como debe de ser adorado a Cristo? ¿Tú crees que piensas que de repente cuando pasemos el umbral de la eternidad, de la tierra al cielo, vas a cambiar? No, ese cambio es ahora. Es lo que hace el Espíritu Santo. Es la regeneración. Esto es parte del cambio y la transformación. No vas a esperar llegar al cielo para tener este cántico. Desde ahora tendrás este cántico. ¿Cómo vienes tú a adorar? ¿Entiendes esto? El que fue inmolado. Y vamos a cantar, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Siguiente, por favor, hermano. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Lo que éramos lo miserable, ahora nosotros estaremos junto a Él reinando. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Siguiente. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Siguiente, por favor. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Llega el 14. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esa es la adoración. Hermanos, debe de cambiar esto en nosotros. Eso significa el conocer lo que hizo Cristo. Estos cambios deben de haber en nosotros, en nuestra forma de adorarle. En nuestra forma de adorar. Un cambio más que debe de haber en nosotros es un cambio volutivo. Es un cambio en nuestra voluntad, en nuestras decisiones. Debo de servir. Debo de someterme a la voluntad de aquel que dio su vida por mí. Mi servicio
y trabajo en la obra del Señor debe de expresarse con excelencia, no solo de una manera externa, sino también internamente. Hermanos, mi servicio, mi obediencia, el hablar a los demás a Cristo, muestran también todo esto. La predicación del Evangelio. Él nos ha enviado a predicar. Y nos ha dicho que vamos a ser rechazados. Pero escúcheme bien, al conocer lo que Cristo hizo por mí, lo soportaré por amor a Él. Soportaré las persecuciones que sean necesarias por amor a Él. Él un día vino como oveja en medio de lobos. Ahora me toca a mí caminar como oveja en medio de lobos. Así como Él lo soportó, yo lo soportaré también por amor a Él. Las persecuciones que sean necesarias. Él soportó la cruz por amor a mí. Yo lo soportaré también por amor a Él. Lo alabaré por su amor y misericordia hacia mí. Dejaré de mirarme a mí mismo. Ese es un pecado. Es el pecado de egoísmo. Y ahora miraré el dolor de Él en la cruz por mí. Seguiré el ejemplo de la mayor de las ovejas. Soportaré su sufrimiento o los sufrimientos como Él lo soportó por mí, como Él lo padeció por mí. Soportaré y evitaré la tentación de ponerme en primer lugar y pondré primero a Él. Consideraré su advertencia seriamente como ovejas en medio de lobos. Seré prudente como serpiente, pero a la vez seré sencillo como paloma. Él mismo fue mi ejemplo de esta verdad. Seguiré, por tanto, sus pasos y su ejemplo. Y todo esto, hermanos, Jesucristo lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Todo esto, al conocer lo que Jesucristo hizo, debe de haber cambios en mi voluntad. Debe de haber cambios en mis decisiones, debe de haber cambios en mis emociones, deben de haber cambios en mis pensamientos al conocer la obra de redención de Jesucristo. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Bendito Padre, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Señor, personalmente yo no había observado y mirado que Él como oveja vino en medio de lobos. Él se mantuvo firme, perseverante, caminando en obediencia, sujeto a tu palabra con mansedumbre. Ahora, Señor, te ruego que me ayudes a sujetarme a la orden con humildad, con mansedumbre, como oveja, para seguir los pasos de mi Maestro, de mi Señor Jesucristo. Perdóname, Señor, porque muchas veces no le he dado la adoración que Él se merece. Ayúdame a darle la adoración correspondiente al Cordero que fue inmolado. Ayúdame, Señor, en mis decisiones a poner en primer lugar y a obedecer a mi Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús te ruego, bendito Dios, cada uno de los oyentes mire la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo. Valoremos el sacrificio de Cristo y te demos a ti, Señor, toda la gloria y la honra, porque tú eres digno. Eres el Cordero que fue inmolado, el León de la tribu de Judá. Toda la gloria y la honra sea para ti. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos despedimos de los hermanos que nos siguen en